Bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast sobre los espacios que nos revelan lo invisible. Desde lo construido hasta lo imaginado, exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solamente nacen en ciertos lugares. Después de 7 episodios, al fin me he aprendido mi intro, pero ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel Castillo, gracias por acompañarme y gracias por escucharme en su nuevo podcast favorito. Por supuesto, muchas gracias a los nuevos seguidores y a esta comunidad que se va creciendo cada día más. Y también gracias por sus comentarios, a todos los que me han dejado un comentario en los episodios anteriores, muchas gracias. El día de hoy tenemos un episodio bastante largo y hoy que me encuentro grabando casualmente hace mucho calor, la verdad. Y es un calor del infierno, diría yo, que no me agrada para nada, pero así las cosas. Pero también esto nos viene muy bien y viene creo que muy ad hoc respecto al tema que vamos a ver y escuchar el día de hoy. Ya que sin más preámbulo, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Porque este será un viaje largo, ¿ok? Entonces, aunque no se puede determinar un punto exacto en la historia, hubo muchos momentos clave que marcan de manera importante la transición de la Edad Media al Renacimiento. Desde la caída de Constantinopla en 1453, los avances en la navegación, la invención de los relojes mecánicos, la peste negra. Por ejemplo, Leonardo da Vinci crea al hombre de Vitruvio, quien nos muestra el ideal de las proporciones humanas. A nivel arquitectónico se construyó la cúpula de la Catedral de Florencia. Y sin duda alguna, en la literatura surgió una de las más grandes obras de todos los tiempos, comparada solamente en importancia con la Ilíada y la Odisea, con el Quijote e incluso con la Biblia. En este periodo surgió la obra maestra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, que fue escrita entre los años 1304 y 1321 y que está compuesta de 3 libros o partes, que son el Paraíso, el Purgatorio y el tema central de este episodio, el infierno, en el cual te detallaré cómo es su forma, cómo son las construcciones que se encuentran en sus profundidades y te explicaré conceptos a nivel de arquitectura y de diseño. Así que sí, también te voy a contar la historia, pero vamos a ir analizando todas las estructuras físicas que son más naturales y que son como más construidas en el infierno. Así que este episodio doble, por cierto, te lo voy a compartir más en forma de análisis, ¿ok? Así que hoy, y como punto de partida, lo que escribe Dante en su libro es una visión acorde a su época, ¿ok? Tengámoslo en cuenta. Por lo que habremos de situarnos en lo posible en estas construcciones, ambientes y espacios como si estuviéramos a finales de la Edad Media. Dicho esto, el infierno se compone por varias circunferencias, 9 en total, que se van estrechando de forma descendiente, ya que el infierno se nos describe como una especie de cono invertido con círculos concéntricos. Esto quiere decir que comparten un mismo centro, y en donde Dante Alighieri y Virgilio van cruzando y descendiendo cada uno de ellos, donde se encuentran las almas de cientos de personajes, algunos contemporáneos a Dante, pero sobre todo personajes históricos, religiosos y también mitológicos. Aproximadamente, según algunos datos, se mencionan poco más de 200 personajes a lo largo de su descenso por el infierno, ¿ok? Y estos personajes se encuentran ubicados dentro de ciertas áreas que lo van componiendo de acuerdo a sus pecados, ¿ok? Estas áreas del infierno son bosques, ríos, lagos, desiertos, pero también podemos encontrar salones, castillos, puentes, tumbas ardientes y muchas más estructuras que te iré detallando en toda esta travesía, ¿ok? Así que, primero no sé si sabías, y aquí spoiler alert si no has leído el libro, que esta forma cónica del infierno, según la Divina Comedia, se creó cuando Lucifer fue expulsado del paraíso. Entonces cayó a la Tierra con gran violencia y velocidad. Imagínate un asteroide que se impacta en la Tierra y entonces al estrellarse con esta, pues la atraviesa haciendo un cráter enorme. Y que mientras más profundo llegaba debido al impacto, pues se fue creando esta estructura del infierno que prácticamente se extiende hasta el centro de la Tierra, ¿ok? Entonces así fue como se generó esta forma de cono hueco invertido
en donde los círculos rodean de forma descendente al abismo. ¿Ok? Y aquí algo interesante que me gustaría compartirles también y que no sé si sabían, la ubicación geográfica, es decir, en dónde se encontraba físicamente el infierno según Dante Alighieri, pues bien, se encuentra ni más ni menos que justo debajo de, sorpresa, sorpresa, la ciudad de Jerusalén, justo debajo del Monte Calvario. Ahí te lo dejo solo como dato y te lo comparto para que especulemos un poquito por qué estaría ahí ubicado acorde a Dante, ¿ok? Pero ¿qué les parece si vamos a comenzar? Vamos a adentrarnos ahora sí al infierno, que no lo vamos a explorar en su totalidad ya que es amplísimo. Si lo has leído ya lo conocerás, pero lo que sí te compartiré son los espacios que, al menos a mi parecer, son bastante relevantes y que sobre todo contienen en su descripción estructuras y lugares que vale bien la pena analizar. Que por supuesto, déjame te digo de forma anticipada que varios de los lugares, o al menos la mayoría de los que se mencionan en la Divina Comedia, pues hacen remembranza a sitios específicos de la vida real desde la perspectiva del autor, ¿ok? Y también se los iré comentando y compartiendo a lo largo del episodio. Pero, sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar con nuestro descenso al infierno. Te lo cuento. Este era el Viernes Santo del año 1300 del Señor. Dante Alighieri, de 35 años, perdido, agotado y sin rumbo, avanzaba entre la maleza de una selva espesa. La oscuridad lo envolvía. El aire era pesado y cada sombra parecía acecharlo. De pronto, 3 bestias le cerraron el paso. Una pantera ágil y astuta, un león de mirada feroz y un lobo hambriento, que representaba la desesperanza misma. Estos animales que lo encaminaban, o que más bien lo empujaban en una sola dirección, lo empujaban hacia un umbral que separa el mundo de los vivos con el lugar del sufrimiento eterno, la puerta del infierno. Entonces, Dante, al llegar a la entrada del infierno, al llegar a la puerta donde está inscrito uno de los pasajes más memorables de toda la Divina Comedia, diría yo. La ya clásica leyenda tallada con letras negras que dice, cito: «Oh, vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza». Esta leyenda está inscrita sobre el dintel de la puerta del infierno, ¿ok? Un dintel es la parte superior y horizontal en los vanos de las puertas y las ventanas que soportan el peso de los muros por encima, ¿ok? Entonces Dante, después de leer esta frase, o más bien esta advertencia, se encuentra con lo que es el espacio del anteinfierno. En otras palabras, el vestíbulo del infierno. Los vestíbulos son espacios transicionales, ¿ok? Mismos que conducen de un lugar a otro y que también pueden organizar algunos espacios. Piensa rápidamente en un teatro, ¿ok? Tú accedes desde el exterior y desde la calle tal vez, y ya que accediste al teatro, primero llegas a un vestíbulo, que es el espacio de transición entre lo que puede ser la calle y la sala del teatro. Entonces, ahora que ya sabes que es un vestíbulo, el infierno es el espacio que sirve, el vestíbulo del infierno es el espacio que sirve como transición entre el exterior y el primero de sus círculos, ¿ok? Que es una transición del mundo de los vivos y el infierno ya propiamente. Y que es en donde se encuentran las almas de los indecisos. De esta manera, Dante y Virgilio atraviesan el vestíbulo sin mayor problema, por lo que se disponen a cruzar la primer gran barrera, el río Aqueronte, que al llegar a su orilla se encuentran con Caronte, el temible barquero de la mitología, quien transporta a las almas de los muertos al otro lado del río. Entonces, cuando Dante sube a la barca junto con Virgilio, se produce un terremoto, que está acompañado de vientos y un fulgor rojizo, lo que lo hacen perder el conocimiento. Que este evento, de acuerdo a algunos análisis, simboliza la poderosa transición de un mundo a otro, no era cualquier cosa. Así que una vez que Dante recobra el conocimiento y despierta, ya se encuentra en el primer círculo, el limbo, que es un lugar tranquilo,
que inclusive les causa extrañeza, ya que en ese lugar no hay lamentos desgarradores ni tormentos de las almas, y solo se percibe un gran sentimiento de melancolía y resignación. De esta manera, y en medio de la penumbra del lugar, Dante alcanza a observar una ciudadela, un castillo, y que está rodeado por 7 murallas altas y un riachuelo que lo separa y que lo protege. Este castillo no se presenta como una prisión o un lugar de castigo, sino como un lugar honorable donde habitan las almas de los grandes sabios y héroes clásicos. Aquellos que fueron virtuosos en su vida, pero que no fueron bautizados, y por lo tanto no conocieron la fe cristiana, quedando fuera del paraíso. Estos personajes serían los paganos. Pero vamos a ver, ¿cómo es esta estructura que se encuentran Dante y su guía? Antes que todo, debemos ubicar que estamos a finales de la Edad Media, como te decía hace un momento. Por lo tanto, es una ciudad amurallada medieval. De este modo nos encontramos en este círculo con una ciudadela, que es una fortificación que se encuentra ubicada en un punto estratégico, que bien puede ser una colina y pues que servía prácticamente como última línea de defensa en caso de ataques. Así que esta ciudadela con la que se encuentran pues está protegida por 7 altas murallas que rodean todo el círculo, por lo que estamos hablando que también son concéntricas, que como te decía comparten el mismo centro. Entonces esta ciudadela y sus murallas están separadas por un foso con un riachuelo, lo cual, y aunque no se menciona, pues debería haber un puente que lo cruza, por supuesto, que también servía como una línea de defensa para estos sitios. No sé si lo tienen en mente y ya se saben que es la clásica imagen de la ciudad medieval, ¿no? El riachuelo y el puente. Lo cual, según la descripción de Dante, pues nos reforzaría la idea de que esta ciudadela a la que han llegado es un lugar cerrado e inaccesible para otros condenados de todo el infierno. De esta manera, nuestros viajeros cruzan el puente y las murallas por 7 altas puertas, que son de escala monumental. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis para decirte lo que es monumental. Con esto me refiero a que esta puerta es una estructura que se sale de la escala y de las proporciones humanas, ¿ok? Que es un portón, o más bien son 7 portones de grandes dimensiones que por su tamaño pues los impactan visualmente. Aquí, para que lo entiendas mejor, pues ten en mente los portones de una catedral o un palacio, ¿ok? A esto me refiero con escala monumental, ¿ok? Pues bien, estas puertas pueden abrirse de par en par, es decir, que son de doble hoja y que pueden estar combinadas con estas puertas llamadas de rastrillo, que son estas que bajan verticalmente con puntas en la parte inferior y que también sirven como un refuerzo defensivo. Así que estas puertas en la Edad Media pues estaban hechas o podían estar hechas de madera, hierro o una combinación de ambos materiales y que servían muy bien para la protección de la ciudad que estaba dentro o atrás de ellas. Entonces, una vez que cruzaron las puertas, llegaron a un prado vasto y verde, un jardín interior, que pues quién hubiese pensado que había un lugar así en el infierno. Pues bien, estos jardines interiores eran muy comunes como espacios privados en casas de nobles o en castillos, y que podían tener vegetación, frutos comestibles, y que eran un lugar de silencio y calma en contraste con el caos de las calles y de las casas de una ciudad amurallada. Que, por ejemplo, aquí también para que lo entendamos mejor, no sé si viste La Casa del Dragón, la serie de HBO, pues en las calles se nos muestra una sociedad horrenda, pero que dentro de la Fortaleza Roja tienen su jardín privado totalmente alejado del bullicio del exterior, ¿no? Algo así encontraría Dante, pero más que un jardín, sería todo un prado. Sería todo un espacio extensísimo, ¿ok? Entonces, por su parte, pues se menciona que el castillo que se encontraba ahí tenía un brillo tenue. Así que mientras el resto del infierno estaba sumido en las tinieblas, el castillo simboliza el último punto de luz virtuosa. Esto antes de seguir descendiendo por el abismo. Y que también simbolizaba el conocimiento y la razón. Ya que no por nada, a su paso por este lugar, nuestros viajeros se encontraron con varios personajes importantísimos,
entre otros Homero, escritor de la Ilíada y la Odisea, y también con estos grandes personajes como lo fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, que fueron grandes y notables pensadores, virtuosos en su vida, pero a final de cuentas eran paganos. Fueron antes del cristianismo, antes de Cristo. Entonces por eso se encuentran ahí. Pero continuando. Dejando atrás esta estructura que pareciera ser el único lugar del infierno que nos va a ofrecer un pequeño respiro, continuando con nuestro camino y ya que aún nos encontramos en el primer círculo, se siguen percibiendo sonidos melancólicos y de suspiros, lo que nos lleva a ver otra posible forma significativa del infierno, y que Dante la describe de la siguiente manera casi al inicio del canto cuarto, y que dice así. Allí, según pude advertir, no se oían quejas, sino solo suspiros, que hacían temblar la eterna bóveda, y que procedían de la pena sin tormento de una inmensa multitud de hombres, mujeres y niños. Termino la cita. Así que estos suspiros resuenan en lo que se le llama la bóveda, lo cual se nos sugiere que se trata de una especie de techo, ya que si bien tenemos que el infierno es una espiral o un cono descendente, pues nos hace suponer que si miráramos hacia arriba, podríamos percibir todavía, en este punto una estructura abovedada de grandes proporciones, que más bien y debido a la forma concéntrica del infierno, pues podría tratarse más de una forma cupular, de una cúpula. Es decir, de una forma de media esfera que cubre un área circular en este caso. Así que de esta manera, siguiendo y aún comenzando nuestro viaje, apenas es el inicio, Dante y Virgilio cruzan del primer al segundo círculo por una barrera natural, una especie de abismo. Allí, justo entre la frontera de estas dos circunferencias, se encuentran con el rey Minos, el juez del infierno, quien juzga y condena las almas y las envía a cierto círculo dependiendo del pecado que hayan cometido. El rey Minos se encuentra en el umbral que denomina él mismo como la mansión del dolor, que es otro de los nombres simbólicos que se le dan a todo el infierno. Por supuesto, al referirse a mansión, pues connota que el infierno es de grandes dimensiones. Además, hay algo que nos hace pensar que en donde se encuentra Minos, pues se trata de una posición elevada. Quizás se encuentra en lo alto de un promontorio o en lo alto y al final de una escaminata o un camino posiblemente. No se especifica como tal. Lo que sí se entiende de forma tácita es que se encuentra en un sitio que dentro del diseño y de la composición arquitectónica se le denomina como jerarquía. Aquí también entre paréntesis podemos llamar jerarquía al principio que organiza y ordena ciertos elementos según su importancia, según su función o según su impacto visual. De esta manera, con la jerarquía se intenta guiar e impactar en la percepción de los usuarios, o en este caso, de las almas de los condenados, y que por supuesto también se utiliza para destacar ciertos puntos, elementos o todo un espacio. Entonces, para dar jerarquía a un espacio, se les puede asignar una forma distinta, colores distintos, texturas o materiales que hagan que cierto objeto o espacio resalte. Y que por supuesto también el uso de la iluminación es importante para darle énfasis y así dirigir la mirada. Y también aquí algo muy básico utilizado en la jerarquía, pues se puede lograr asignando a cierto objeto o espacio un tamaño o una escala mayor que otros elementos que tiene adyacentes o que tiene juntos. Entonces, en este caso, si estamos en el umbral de acceso que separa el limbo de los demás círculos, pues podemos inferir que es un lugar que se sale de toda proporción y que inclusive dentro del canto quinto el rey Minos exclama lo siguiente y dice así: mira cómo entras y de quién te fías, no te alucine lo anchuroso de la entrada. Termino la cita. Esto lo dice Minos al ver a Dante acercarse, lo cual nos indica que además de estar en un lugar con jerarquía, pues se debe cruzar una puerta o un umbral igualmente de grandes dimensiones.
Y que para redondear esta idea, este espacio, podemos considerar que este juzgado podría ser un gran pasillo inmenso de escala monumental, donde al final se encuentra Minos, en una posición elevada e imponente que es propia del juez del infierno, desde donde dominaría la vista hacia abajo y dictaría el destino de todos los condenados. Justo en este círculo, ya en el segundo, se castiga a los lujuriosos. ¿Ok? No sé si a ti te tocaría estar ahí, si tú que me estás escuchando. Así que en este círculo nos podemos encontrar con personajes como Cleopatra, Helena de Troya y Aquiles. ¿Ok? Llegando a este punto, Dante se desmaya debido a la tristeza que siente al escuchar los relatos de algunos de los personajes que son castigados ahí. Por lo que cuando vuelve en sí se da cuenta que fue trasladado por su guía del segundo al tercer círculo. Ya saben, como la película del Señor de los Anillos, que Frodo se la pasa desmayado prácticamente todo el tiempo y lo van cargando. Algo así le pasó en esta ocasión a nuestro amigo Dante. Ok, entonces ya que estamos en el tercer círculo y ya que han descendido a esta siguiente área, nuestros viajeros se topan con un perrito gigantesco de 3 cabezas. Se topan ni más ni menos que con Cerbero. Este perro demonio de aspecto monstruoso que despedaza las almas cuando intentan moverse. Aquí donde se encuentran es un ambiente hostil donde está granizando y hay lodo por todas partes. Y donde realmente no se mencionan estructuras o elementos como tal que podamos analizar, pero solo se menciona que los condenados en este círculo están sujetos de los brazos unos con otros, formando una muralla humana. Aquí en este círculo se encuentran los gulosos o los glotones, a quienes desgarra Cerbero. Y estos condenados son aquellos que en su vida se entregaron a los excesos de la comida y de la bebida, así que imagínense una muralla de cientos o miles de personas que cometieron el pecado de la gula, como que no es una imagen muy bonita. Entonces, para cruzar y ahuyentar al perro, Virgilio aplica la clásica de tomar algo del suelo y lanzárselo, aunque en este caso sí que le avienta tierra para distraerlo y entonces poder cruzar. De esta manera, pues seguimos avanzando dejando atrás el recinto de los glotones. Que ahora que lo pienso me recordó esto de los condenados, me recordó una película que se llama así tal cual, Los Glotones, donde un grupo de personas se encierra en una casona para comer hasta morir. Ok, no diría que se la recomiendo porque sí puede ser como muy vulgar y asquerosa, pero bueno, ahí está el dato, así se llama, Los Glotones. Pero continuando. Siguiendo su camino y después de haber cruzado el tercer círculo, Dante y Virgilio se encuentran con Plutón, dios romano del inframundo, quien protege la entrada al cuarto círculo, y donde son castigados los avariciosos y los despilfarradores, que ya deformes chocan y pelean entre sí. De hecho, aquí Dante menciona que es donde vio a más condenados que en ningún otro círculo. Y aunque en este lugar tampoco se nos presentan muchas estructuras o elementos analizables, sí se nos describe que es un lugar con un terreno bastante árido y rocoso, pero con un ambiente que refuerza esta sensación de monotonía e inutilidad en los movimientos de todos los condenados. ¿Ok? De esta manera, los viajeros siguen su camino. Seguimos descendiendo. Y ya que están a punto de cruzar el cuarto círculo, a lo lejos observan una gran torre. Torre que se comienza a hacer cada vez más grande mientras se van acercando a ella. Esta estructura marca la entrada al quinto círculo. Y aquí hago un pequeño paréntesis solo para mencionar que este círculo es el último considerado del Alto Infierno. Sí. Además de dividirse en círculos el infierno, tiene esta clara división ya que en estos primeros 5, los pecados o la naturaleza misma de las faltas que cometieron los condenados son, por decirlo de alguna manera, o como lo denominan algunas fuentes, pecados de incontinencia. Es decir, que en los primeros 5 círculos están castigadas las almas de los que fueron dominados en vida por sus impulsos y que no tuvieron un control racional de sus faltas y de sus pasiones, como ya lo vimos. ¿Ok?
Ya saben, ahí estaban los lujuriosos, los glotones, los avaros, etcétera, etcétera. Y que por tanto, y dado que no hay una malicia o falta premeditada en sus acciones, se encuentran en algunos de los círculos del primero al quinto, o del alto infierno, y que, entre comillas, se salvaron de caer en los círculos inferiores, que son el llamado bajo infierno, donde ahí sí están todas las fichitas y que vamos a ver un poquito más adelante. Quédate conmigo. De esta manera, ya que Dante y Virgilio se encuentran al pie de esta gran estructura, de esta gran torre, podemos decir que este elemento tiene al menos dos funciones. La primera como un elemento de vigilancia vertical y monumental, también amenazante y sombrío, que refuerza esta sensación de sentirte custodiado. Y la segunda es que desde la parte más alta se lanzan unas señales con unas luces que se ven pequeñas a la distancia y que son señales de fuego, mismas que sirven para llamar al barquero Flegias, quien ayudará de mala gana a Dante a atravesar el quinto círculo, que es el círculo de los iracundos, ya que en esta ocasión este no es un terreno firme como ha sido mayormente hasta el momento el infierno, sino que este es una gran masa de agua pantanosa y que se trata ni más ni menos que del río Estigia, río que en la mitología griega separa el mundo de los vivos del inframundo y que también es la primera gran barrera del bajo infierno. De esta manera, la torre que se alcanza a ver se nos presenta como un gran faro. Arquitectónicamente, un faro es una torre, por lo regular está solitaria en una costa, aunque también existen en montañas y en desiertos inclusive. Estos faros se levantan imponentes y deben ser bastante resistentes al viento, a las olas y a todos los embates del mar o del río en este caso. Y que también debe ser resistente a todas las crudezas del tiempo. Estas estructuras son diseñadas para guiar a los navegantes en la oscuridad o en la niebla. Y al igual que en este faro infernal, su diseño es simple pero imponente, con una base sólida, generalmente de piedra o concreto, que esta torre en particular debería estar hecha de una especie de piedra oscura y tosca sin labrar, que se va haciendo un poco más esbelta hacia la parte superior. Ya sabes que en los faros modernos hay linternas en su parte superior, así que de esta manera, en lo más alto de la torre, hay señales con luces ardientes. Y como te decía, esta torre cumple una doble función, la de faro infernal y de torre de vigilancia que organiza y controla la geografía infernal, como te lo acabo de comentar. Sin embargo, hay un tercer propósito que se le puede asignar a esta estructura, ¿ok? Que es la de un hito. Sí, así, hito con H. Pero no sé si conoces o sabes a qué se refiere este término. Si no, te lo explico rápidamente. Y en este punto me voy a servir y voy a citar a Kevin Lynch, quien fue un arquitecto, urbanista y escritor estadounidense, y que en su libro de 1960, La imagen de la ciudad, nos comenta lo siguiente en cuestión de los hitos. Y que en las versiones más viejitas del libro lo menciona como mojoneras, o sea, no son ningún tipo de caquitas ni nada por el estilo, ¿verdad? Así que para evitar perspicacias con este nombre de mojoneras o mojones, pues mejor nos vamos a referir a ellos como hitos, con H. A continuación te voy a citar lo que dice el libro en cuestión de esto, ¿ok? Dice así. Los hitos, los puntos de referencia que se consideran exteriores al observador, constituyen elementos físicos simples que en escala pueden variar considerablemente. Es decir, esta torre se sale de la escala. Es de un gran tamaño. Ok, continúo la cita. Como el uso de hitos implica la opción de un elemento entre una multitud de posibilidades, la característica física clave de esta clase de singularidad es que tiene un aspecto que es único o memorable en el contexto. A pesar de su importancia funcional o simbólica secundaria, este contraste o singularidad en su ubicación, edad y escala los convierte en una imagen relativamente bien identificada, que a veces es agradable, aunque otras veces puede ser irritante. Termino la cita.
En palabras breves y resumiendo, un hito es un punto de referencia, ¿ok? Es un punto que puedes recordar según sus características, su tamaño, su forma o su contraste o todo lo que te produce a tus sentidos, ¿ok? Entonces, esta torre infernal es un hito que identifica la costa del río Estigia, que separa claramente el cuarto del quinto círculo, que es un faro, que es una torre de vigilancia y que es, en última instancia, la última estructura antes de cruzar el río Estigia sobre la barca del demonio Flegias. Todo eso es esta torre. Por lo que esta estructura contrastará con las vastas murallas que se alcanzan a ver más adelante. Ya que a la lejanía y del otro lado del río, murallas que separan el quinto del sexto círculo y que a la vez marcan la frontera del alto infierno con el bajo infierno, son unas murallas que pertenecen a la gran ciudad infernal. Así que prepárense que estamos a punto de llegar a la gran ciudad de Dite. Esta ciudad, que está situada a partir del sexto círculo, es una ciudad amurallada del infierno. Es el lugar de no retorno. Se trata de un territorio de castigo que encierra a los círculos inferiores o del bajo infierno y que en el sexto círculo, se encuentran los herejes, quienes son los condenados a sufrir en tumbas ardientes por toda la eternidad. La ciudad de Dite es un espacio con arquitectura monumental, con elementos que evocan fortalezas medievales, murallas altísimas y torres tan espectaculares como horrorosas, ¿ok? Mismas que despiden un vapor oscuro, que todo esto y más vamos a ver a continuación, ¿ok? Todo esto va a estar contenido en una gran ciudad y que está también hecha de un ambiente de fuego y de desesperanza. Primeramente, Dante alcanza a divisar unas torres color rojizo, ya que en sus palabras, cito: «Ya distingo en el fondo del valle sus torres bermejas, como si salieran de entre llamas». De esta manera, aproximándose a la gran ciudad, Dante menciona que parecen murallas de hierro, ¿ok? Por lo que imaginemos ahora una ciudad que es inexpugnable por sus altas murallas de piedra, una ciudad medieval, por supuesto, por lo que pongámonos a pensar ahora en unas murallas hechas de hierro, ¿ok? Que aunque este no era un material utilizado tan ampliamente en las construcciones medievales a comparación de la piedra o la madera, sí que era utilizado como refuerzo de distintos elementos como son las puertas, ¿ok? Por lo que definitivamente Dante imaginó una barrera tan infranqueable que parece estar hecha de hierro casi en su totalidad, y que para reforzar su función tiene llamas en la parte superior, que estas vendrían a ser las almenas, que son estos elementos que se encuentran en la parte superior de murallas y castillos, y que son bloques elevados que permitían cubrirse a los defensores a la vez que se podía atacar entre sus espacios. Ahí te voy a dejar una imagen para los que me están viendo en pantalla. Esto es lo que es una almena en lo general, ¿ok? Mismas que en las murallas de Dite están hechas de fuego ardiente, ¿ok? Por lo cual, si las murallas ya de por sí eran altísimas, estas llamas aumentan un poco su elevación, generando aún más esta sensación de que pues nadie iba a poder entrar o incluso nadie iba a poder salir, ¿ok? Continuando. Inclusive, y aún a la distancia, se percibe un resplandor rojizo que ilumina el centro de la ciudad. También se alcanzaban a ver unas altas torres calcinadas y ennegrecidas por el fuego, con algunas cúpulas en ruinas y otras ya colapsadas que eran muy parecidas en sus siluetas a las torres de mezquitas. El nombre específico de estas torres son minaretes, ¿ok? Primero, una mezquita es un lugar de culto para el Islam, tenlo en mente, que tiene su equivalente en las iglesias cristianas o en templos de otras religiones. Por lo que un minarete, como te comento, es una torre esbelta y alta que es característica de la arquitectura románica y mayormente de la arquitectura islámica, y que están ubicadas generalmente junto a las mezquitas.
cuya función es servir como punto elevado, que desde su parte superior cuentan con una galería o balcón desde el cual se accede, balcón, el cual se accede internamente mediante unas escaleras o rampas en espiral, desde donde el muecín o almuédano llama y convoca a la oración varias veces al día. ¿Ok? Estos minaretes pueden variar en su diseño y su base puede ser desde cuadrada, poligonal o también circular. Y como remate pueden contar con elementos muy característicos de la arquitectura islámica, como pueden ser una media luna, una aguja o con estas cúpulas que se alcanzaban a observar en la ciudad de Dite. Llegado a este punto vamos a ver algo interesante, ya que podemos ver cómo Dante Alighieri proyectó elementos y detalles de la arquitectura islámica, como te acabo de comentar, lo cual reflejaba muy claramente la mentalidad cristiana de la Edad Media, donde la herejía se asociaba en algunos casos con el Islam, ¿ok? Así que estas torres se nos presentan como un elemento que es indiscutiblemente reconocible en el paisaje de Dite. También, como te lo acabo de mencionar, como hitos visuales y como un telón de fondo que nos remiten y refuerzan la idea de que cada vez habrá castigos mayores. ¿Ok? Continuando, y que por cierto, como dato cultural curioso, la ciudad de Dite se llama así, o más bien el nombre Dite proviene de la adaptación de las palabras latinas dis pater, que la palabra dis se deriva de dive, que significa rico, y pater de padre, es decir, padre rico, ¿ok? Quien era considerado el dios de las riquezas subterráneas, como lo son los metales preciosos y los minerales, y que con el tiempo se asoció con el guardián o rey de la oscuridad y del inframundo, ¿ok? Pues este momento, justo este punto, es uno de los momentos más tensos para nuestros viajeros, ¿ok? Ya que en la entrada a la ciudad de Dite, porque no nada más estaban cerradas las puertas de hierro, sino que los detiene toda una comitiva de demonios para no dejarlos pasar. Sin embargo, la atención de Dante estaba puesta sobre uno de los minaretes que se alcanzaba a ver con claridad un poco más adelante, y que tenía en su remate llamas ardientes. Entonces, a lo lejos, pudo observar a 3 demonios con forma de mujer. Eran las Erinias, Megera, Alecto y Tisífona, que eran las diosas griegas de la venganza y del castigo, y que estaban llenas de sangre, gritando y desgarrándose el pecho con sus afiladas uñas. Esto al mismo tiempo que invocaban ni más ni menos que a la más notoria y aterradora de las gorgonas, Medusa. Para esto, Virgilio decide taparle los ojos a Dante y así evitar que mire a Medusa y lo convierta en piedra. Ya saben, como cuando te dicen que no veas directo al eclipse o si no te vas a quedar ciego. Pero pues como no confían en tu curiosidad, pues mejor llega un adulto responsable y te ayuda a cubrirte los ojos. Algo así hizo Virgilio con Dante, ¿ok? Pero continuando. Al ver que no iban a poder entrar a la ciudad, a nuestros viajeros les tuvieron que enviar una ayudita celestial. Ya saben, un deus ex machina medieval y san se acabó. Por lo que vieron una figura que venía caminando sobre el agua y cruzando el río y el pantano del Estigia. Este ser caminaba de forma desdeñosa, bien divo o bien diva. Por lo que este enviado del paraíso, a su paso, iba haciendo de lado a los condenados que se encontraban atormentados en el río. Entonces, al llegar y postrarse afuera y frente a las grandes puertas de hierro que rodeaban la ciudad, simplemente se digna a tocarlas muy suavemente con una varita que tenía en las manos para que las puertas retumbaran y se abrieran de par en par. De esta manera, y al fin, vamos a poder entrar a la ciudad infernal de Dite y ver qué hay dentro de ella. Pero esto te lo cuento en la parte número 2 de nuestro descenso al infierno, que te lo entrego con mucho gusto la próxima semana. Así que, por el momento, esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para escucharlo. Nos vemos con la parte 2 la siguiente semana. Saludos.